La vida en este mundo es temporal. En este canal te ayudará a encontrar una palabra de Dios de amor, fe y esperanza, que es Jesucristo. Tú decides qué camino quieres tomar en esta vida. Este es tu programa Salvación a tu Casa. Es un honor, es un privilegio. Y para mí es una gran bendición que por medio de este canal pueda bendecir tu vida y que la salvación pueda llegar a tu casa o en tu automóvil o donde quiera que tú te encuentres. Simplemente lo único que tienes que hacer es escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú la recibes con fe y crees que Dios está hablando a tu vida y a tu corazón. Cuando me dio esta palabra, quebrantó mucho mi corazón y mi vida. Las lágrimas cayeron de mi rostro, porque el tema que tengo con ustedes hoy es: Dios te visita en diferentes temporadas. Hay temporadas donde pasamos tú y yo, donde creemos que no vamos a lograrlo, donde sentimos que el agua llegó hasta nuestro cuello y sentimos que nos vamos a ahogar. Hay temporadas donde sentimos el silencio de Dios. Hay temporadas en nuestra vida donde sentimos que ya no podemos más y nos queremos dar por vencido y queremos tirar la toalla o queremos darnos por vencido y rendirnos. Pero espero que este mensaje te pueda encontrar y te pueda llenar de gozo y de alegría y de esperanza. Que cuando lo escuches y cuando lo compartas, te des cuenta que Dios te visita aún en medio de tu dolor y aún en medio de tu quebrantamiento. Esos son los dos puntos que voy a estar tomando en este momento. Vamos a ir a la palabra para que sepas dónde Dios va a hablar a nuestro corazón. Isaías 53, del 1 al 12 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando leía este pasaje bíblico, ministraba a Dios mi corazón. Y hablaba conmigo y me decía: Brian, yo te quiero visitar en dos puntos que voy a tomar muchas veces que pasamos en la vida. Cualquier persona pasa el primer punto que voy a tomar por dolor. Dolor cuando pierde un ser querido. Dolor cuando pasa una infidelidad. Dolor cuando está pasando por una enfermedad incurable, cuando el doctor te da un diagnóstico. Dolor cuando el hombre peca y se aparta de Dios. Cualquier persona, grande, pequeño, rico o pobre, gente de rango como gente que no tiene posición, cuando viene el dolor lo quebra, emocionalmente se angustia, la alma no tiene paz. Podamos tener dinero, podamos no tener dinero. Cuando el ser humano pasa por dolor, se aflige, llora, se angustia, busca una salida, busca una respuesta. Pero hoy quiero hablarte del ministerio de Jesús. Cuando Jesús bajó aquí en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios, lleno del poder del Espíritu Santo.
Cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, empezó a conocerse como Jesús el obrador de milagros, Jesús el restaurador de las vidas, Jesús el que podía arreglar los problemas de la gente y que en milésima de segundo pudiera cambiar la persona. Jesús caminó en Samaria, en Jerusalén, en Judea, por todas las regiones de Jerusalén y de Israel. Su fama se fue expandiendo. Lo conocían como el milagrero, otros lo conocían como varón profeta, otros lo conocían como el dador de la vida, otros lo conocían como el hijo del hombre, y otros decían que era el falso profeta, y otros decían no creo en él, solamente es un profeta que hace milagros. Pero había otra gente que en verdad creía en él, porque decía desde que pasó por Samaria, desde que pasó por Jerusalén, o desde que pasó por mi casa, dejó huella, dejó identidad, dejó un plan, dejó un designio. Desde que me volteó a ver, su mirada me habló, su mirada me llenó el corazón. Y hubo muchos registros en la Biblia, y aún los teólogos que han estudiado la Biblia han dicho que Jesús impactó al mundo entero, y no le faltó mucho tiempo para hacerlo, porque la tarea de Jesús era salvar al mundo, a esos hijos que él formó, pero que crecieron esos hijos y se rebelaron. Nos rebelamos en contra de él y nos volvimos atrás. Su tarea de él era abrir una llave, abrir una puente que restableciera la relación que Dios tenía con el hombre. Entonces él tenía que pagar el precio. Solamente había un sacrificio. Solamente alguien podía pagar esa deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y el cordero inmolado, él no abrió su boca y fue a la cruz para mostrarte a ti y a mí su grande amor, su gracia, su perdón, su favor. Que siendo pecadores, siendo que tú y yo amamos más las tinieblas que la luz, que nos dimos al pecado y nos corrompimos, aún así él metió sus manos por nosotros y peleó a nuestro favor. Pero aquí habla, dice la Biblia, que fue despreciado y desechado entre los hombres. Esa misma gente que lo alababa, esa misma gente que pidió el milagro y Dios les dio el milagro, esa misma gente estuvo ahí en el momento de la crucifixión, y muchos de ellos decían: crucifíquenle. A muchos pudo salvar, a muchos pudo sanar, pero él mismo no se puede bajar de la cruz. Lo que ellos no entendían, que su sacrificio en la cruz, lo que ellos no pudieron entender, que él era necesario que él padeciera, era necesario que él muriera en la cruz del Calvario. Aunque dice aquí la Biblia que no hubo engaño en él, no hubo engaño en él. Él no cometió pecado. Era un hombre que estaba dispuesto a desear morir, y dice: nadie me quita la vida, yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Eso era un plan. Él ya tenía el plan deseado, que necesitaba morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero aquí dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando él estaba en el Getsemaní, él le dijo: Padre, si es posible, pasa a mí de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y de ese primer punto quiero tomar y en este momento hablar: el dolor. Yo no sé qué dolor o qué temporada puedes estar pasando. Temporada tal vez de dolor, temporada tal vez de enfermedad, temporada tal vez de una infidelidad, temporada tal vez de fracaso, temporada tal vez de depresión, temporada tal vez de falta de fe, temporada tal vez de sequedad espiritual. Yo no sé qué tipo de temporada o qué tipo de dolor puedes estar atravesando tú en este momento. Pero aquí dice la Biblia que lo despreciaron, fue menospreciado, varón de dolores. Cuando el ser humano le llega el dolor, se aflige y llora. Cualquier hombre y cualquier mujer, seas presidente, no seas presidente, seas bombero, seas paramédico, seas gente conocida como que no seas gente conocida, cuando viene el dolor se angustia, emocionalmente se cae, el rostro se aflige, la gente te mira y dice: hey, tienes todo, pero te noto una tristeza en tu rostro. Cuando el dolor viene, cualquier persona llora. Pero aquí dice la Biblia que él fue experimentado en dolor. Él te entiende lo que tú puedes estar atravesando, amigo, amiga. Él sabe y él tiene la medicina que necesita tu cuerpo. No importa lo que tú puedas estar atravesando, lo que yo pueda estar atravesando. Tal vez tu dolor es que el pecado te ha esclavizado y no puedes ser libre. Tal vez tu dolor es que estás tratando de buscar una salida y no la has encontrado.
Pero dice la Biblia que fue experimentado Él en dolor. Él estaba angustiado hasta la muerte, su alma, porque sabía lo que iba a pagar por ti y por mí. Pero Él decidió. Él no solamente fue Jesús obrador de milagros. Él no solamente fue Jesús el restaurador de todas las vidas. No solamente era pan al que no tenía. No solamente era papá al que no tenía. No solamente era luz al que estaba en tinieblas. No solamente era abrigo aquel que no tenía. ¿Sabes también qué era? También era consolador en medio de tu dolor, en medio de tu quebrantamiento. Muchas veces tú y yo podemos estar atravesando dolores difíciles de pasar, desiertos difíciles de poder brincar. Pero en este momento Dios hablaba a mi corazón y me decía: ve al Salmo 51:17 y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. O sea, en otras palabras, cuando tú te quebrantas, cuando tú humillas el corazón por medio de un dolor que puedes estar atravesando, Dios usará ese método para hablar contigo. Porque cuando todo va bien, a veces no buscamos a Dios. Cuando tenemos dinero en el banco, cuando tenemos un buen trabajo, cuando no tenemos una enfermedad y tenemos salud, todo va bien. A veces el corazón se endurece, a veces la mente divaga, a veces la relación que tienes con Dios o dices tener con Dios la descuidamos. Pero cuando viene el dolor, muchas veces se aflige. Cuando viene la prueba, muchas veces lloramos. Cuando viene la enfermedad, muchas veces gritamos y decimos: Dios, no te escucho. Dios, no te entiendo. Dios, te he notado el silencio sobre mi vida. Pero si estoy haciendo este video, no te preocupes si estás pasando por dolor. No te preocupes si estás pasando por una enfermedad. No te preocupes si estás pasando por el desierto. Ese es el método que Dios va a usar para subirte de nivel, para hablar contigo, para hablar a tu corazón, para manejarlo a su parecer, porque Él te entiende. Él fue experimentado en dolor. La misma gente que lo abrazaba, la misma gente que lo aplaudía, la misma gente que decía: tú eres el Mesías, fue esa misma gente que estaba delante de esa cruz y no hizo nada, solamente dejó. Y miraban que los romanos lo crucificaban, y miraban que los mismos judíos lo traicionaron, y esa gente solamente lloraba y decía: oh, pobrecito. Pero lo que ellos no entendían, que esa era la meta de Él. Él tenía que ir a la cruz para morir por ti y por mí y salvarnos. En el dolor cualquier persona llora. Dios no se asusta cuando te falta la fe. Lo que Dios quiere es que aprendamos a obedecerle. Dios no quiere sacrificios, porque hay mucha gente que dice: voy a hacer esto para agradar a Dios, voy a hacer esto para que Dios se agrade de mí. Lo que Dios quiere de mí a ti es la obediencia del corazón. Cuando uno le obedece, cuando uno decide que en medio del dolor no lo va a parar el dolor de su relación con Dios, cuando uno no deja que el dolor sea una excusa para buscar de Dios, algo sucede. Dice aquí que fue menospreciado, que no se halló hermosura en Él para que no le desearan. Su rostro fue desfigurado. Fue menospreciado entre los hombres. De ser alabado empezó a ser menosprecio. De ser rey empezó a ser mentiroso. Para mucha gente en cual a Él no había engaño. Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Dios vino para traer vida y vida en abundancia. En aquel que lo recibe, en aquel que cree. Oh, yo siento Dios aquí. Dice Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Segundo punto que quiero tomar es quebrantar. Él pasó quebranto. Dice que Él fue varón experimentado en quebranto. Cuando viene el dolor, viene el quebranto. Atrás del dolor viene el quebranto. Y es tan fuerte que a veces hay gente que se suicida. Hay gente que no soporta que el alma esté quebrantada. Y así está el mundo hoy. El mundo está lleno de dolor. Está enfermo el mundo y está quebrantado. Y por una razón, por el pecado. Porque el pecado te aleja de Dios. El pecado te hace insensible a la voz de Dios. El pecado te convierte el corazón duro. El pecado te hace no escuchar lo que Dios tiene para ti. Y aquí Él tuvo que pasar todo eso por ti y por mí. Jesús tuvo que pasar dolor
tuvo que pasar quebrantamiento, tuvo que pasar menosprecio y de ser desechado para entenderte a ti y a mí. No tenemos excusa. Oh Señor, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende. Yo estoy solo en esta batalla, estoy solo en este desierto. ¿Quién podrá sacarme? Jesús es la medicina, amigo. Ven a Jesús. Si tu hijo es rebelde, ven a Jesús. Si te pasaste por una infidelidad, ven a Jesús. Si el doctor te diagnosticó una enfermedad incurable, ven a Jesús. Él te entiende, Él te comprende, Él te puede restaurar. Y aún en medio de tu dolor, y aún en medio de tu fracaso, y aún en medio de tu desierto, aún en medio de tu quebrantamiento, quiere platicar contigo cara a cara. Quiere platicar contigo los misterios, los designios, el plan que tiene destinado para tu vida. Porque no estás solo. Podrás muchas veces sentirte el silencio de Dios en tu cuarto, en tu cama, en tu casa, en tu país. Pero cuando Dios abre su boca, su dedo empieza a escribir nuevas cosas, las que Él manda para realizarse aquí en la tierra. El dedo de Dios volverá a escribir sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu cuerpo, sobre tu casa. Lo único que tienes que hacer, que en medio de tu dolor, en medio de tu quebrantamiento, en medio de tu fracaso, en medio de tu ansiedad, en medio de tu depresión, le digas: Dios, yo sé que en esta temporada difícil el diablo quiere que me falte la fe, el diablo quiere que deje de orar, que deje de clamar, pero en este momento voy a clamarte hoy más que nunca, porque sé que tú fuiste varón experimentado en dolor y en quebranto. Esos son los dos puntos que quería tomar contigo: dolor y quebranto. Nadie quiere pasar por dolor, nadie quiere pasar por quebrantamiento, porque duele, porque te afliges, porque lloras, porque no sabes qué hacer. Pero esos dos puntos muchas veces Dios va a utilizar para hablar contigo, para quebrantar el corazón del hombre. Oh, si tan solo lo volviéramos de todo corazón, Él nos pusiera un nuevo corazón, un corazón de carne, sensible a su voz, sensible a su presencia, para ver los misterios que Él tiene para nosotros. Yo siento Dios aquí. Yo siento Dios aquí. Dios te ama. No estás solo. Lo único que tienes que hacer, grítale en medio de tu dolor, clámale. Dile: Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Cuando no tengo abrigo, tú eres abrigo para mí. Cuando no tienes papá, Él es papá para ti. Cuando no tienes un amigo, Él es amigo para ti. Cuando tienes sed, Él es agua viva para ti. Cuando tienes hambre, Él es pan de vida para ti. Yo vengo a hablarte y decirte: no estás solo en tu temporada difícil. Tan difícil puede ser la temporada, pero Dios te visitará en medio de esa temporada y te sacará adelante si tan solo crees esta palabra. Si tan solo dices: Dios, esto es lo que está pasando conmigo. Perdí a un ser querido, perdí a mi madre, perdí a mi padre, perdí a mi hermano, perdí a mi hijo, perdí a mi esposo, perdí muchas cosas aquí en la tierra. Tengo dolor y quebrantado estoy, pero no estoy tan quebrantado como tú estuviste en la cruz del Calvario por mí. No estoy tan quebrantado, lleno de dolor, como tú estabas en el huerto de Getsemaní. Por eso Él bajó, para entenderte a ti y a mí, para decirte: hijo, anda, levántate, yo estoy contigo. Con esto voy a terminar. En una ocasión los discípulos estaban en el mar. Jesús los dijo: anda, vayan al mar y yo después voy con ustedes. Estaban en el mar y una tempestad, una tormenta tan fuerte, sentían que la barca se iba a hundir y ellos tenían miedo. Y entonces Jesús viene caminando sobre el mar y les dijo: hijitos míos, ¿por qué teméis? No temáis, aquí estoy. Pedro se armó de valor y dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven, Pedro, ven. Cuando Pedro empezó a caminar y se desenfocó, dejó la tormenta, vio la tormenta, se enfocó en su dolor, se enfocó en el mar, en las olas del mar, empezó a hundirse, empezó a ahogarse. Y así está mucha gente hoy, enfocándose en su dolor, enfocándose en su enfermedad, enfocándose en su quebrantamiento. Pero ¿qué le dijo Jesús? Hijo mío, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque aún en tu tormenta y aún en tu dolor y aún en tu fracaso, Él está presente. Él te está observando qué actitud vas a tomar. Y el mundo sí está lleno de pecado, y el mundo gime por los juicios que Dios trae sobre la tierra. Pero es tiempo que el ser humano, tú y yo, nos volvamos a Él de todo corazón.
Y no nos enfoquemos en el dolor y el quebrantamiento, porque Él tiene las llaves para tu medicina y para tu cuerpo. Y Él venda tu corazón y venda tus heridas. No importa lo que puedas estar atravesando. Salvación a tu casa se llama este programa. Salvación ha llegado a tu casa. Salvación ha llegado a tus hijos. Salvación ha llegado a tu cuerpo. Por escuchar este mensaje, por escuchar este canal de YouTube, la salvación llega a tu hogar, llega en tu automóvil, llega en las ciudades que lo van a estar escuchando, en los países. Por eso hago este canal. No lo hago para hacerme famoso, sino porque yo también he pasado por dolor y quebrantamiento. Una vez uno de mis hijos necesitaba ser operado, y yo seguía confiando en Dios y decía: Dios, tu palabra dice esto, que por tu llaga fuimos curados, pero también entiendo que has dejado la ciencia. Hazme sentir si necesito que operen a mi hijo. Y lo tuvieron que operar. Era necesario. Mi corazón dolido, mi corazón quebrantado, no entendía. Me enfoqué tanto en mi dolor, ver a mi hijo ahí en esa camilla. Pero en ese momento Dios habló conmigo. Por eso salió este mensaje: Dios te visita en diferentes temporadas. A veces en el dolor y el quebrantamiento, muchas veces no queremos platicar con Dios. Porque cuando todo va bien en el hogar, cuando hay dinero, cuando hay comida, cuando hay buenos carros, cuando hay buena casa, todos tenemos el corazón alegre. Pero cuando no hay dolor, hay enfermedad, hay escasez, hay hambruna, el corazón del hombre le duele. Pero Él tuvo que pasar eso. Jesús tuvo que pasar todo menosprecio. Tuvo que pasar dolor y quebrantamiento para entenderte a ti y a mí. Y lo único que quiero que te quedes de este video, que en tu dolor y en tu quebrantamiento, Jesús te da la mano. Jesús no te deja solo. Has probado tal vez muchas cosas: plata, oro, dinero, casa, esposo, esposa. Y en tu dolor, cuando más lo has necesitado, no han estado ahí. Pues déjame decirte una cosa: Dios te visitará en tu dolor. Dios te visitará en tu quebrantamiento. No te rindas. Ven a los pies de Cristo, porque el tiempo se acorta. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras tengas vida en tu cuerpo, hay esperanza de arrepentirse. Nos vemos hasta la próxima. Espero que este video haya sido de bendición y que sane tu corazón y que te rindas a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Y el Padre Eterno te manda decir: